esta noche a esta transmisión que estaba pendiente. Las debía desde hacía ya unos 15 días, 20 días, ya no me acuerdo, en donde íbamos a hacer esta, este, esta charla para eh, sanar memorias con la madre. Entonces, bueno, bienvenidas a las que se van conectando, un gusto que estén por acá. Hola Lili, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, eh, la vez pasada no se pudo hacer el live porque pues tenía como un ataque así severo de migraña y me tocó cancelarlo, así que mil disculpas, me voy a poner esto para que las de Facebook me escuchen mejor. Y bueno, esta charla queda colgada en Facebook y después, como las que ya saben, me vienen siguiendo hace un tiempo en mis charlas, la colgamos en mi canal de YouTube. Entonces, más o menos esa es como la dinámica y así es como vamos a dejarlo. Bueno, estoy muy pendiente de Facebook para que no se caiga porque en el que hice hace un tiempito de Sanando Memorias con el Padre se cayó y no quedó en Facebook, entonces grabo. Hola Sony, ¿cómo estás? Hola Jessica, por ahí ya se van conectando más personas, un gusto tenerlas por aquí. Y bueno, pues entremos en materia. Gracias a todas las que fueron al Círculo de Mujeres este pasado 28, salió súper bonito, estuvo muy, muy lindo, de verdad que fue muy especial. Y bueno, así como avisos parroquiales, les cuento que vamos a tener la primera entrega de este año del taller Mujer Completa versus Mujer Carente en una relación de pareja. Si quieren saber un poco más del tema, hice una charla sobre esto hace más o menos unos 8 meses y está colgada en mi canal de YouTube, tiene exactamente el mismo nombre. Hola Ani, hola Marce, mucho gusto, qué rico que estén acá. Y el taller es en Bogotá el 6 de abril y en Cali el 4 de mayo. Entonces, me van contando si quieren apuntarse. Este taller está dirigido a todas las mujeres que están interesadas en salir de relaciones dependientes o pegadas, mujeres que sienten que su pareja tiene presencia pero no disponibilidad de disposición, o tiene disposición pero no disponibilidad de presencia, o no tiene ninguna de las tres. En cualquier caso, la idea es que se sane un poco como la dinámica de las relaciones, identificando cuál es esa dinámica, pero partiendo de la base de, bueno, qué es lo que yo estoy construyendo, desde dónde me estoy relacionando, cómo estoy tejiendo mis relaciones y cuáles son como las formas de relación en las que típicamente entro. Es también para mujeres que sí están eh, temerosas de salir de una relación complicada porque les da miedo la soledad. Eh, Hay cosas que revisar allí, entonces este taller es un buen espacio para eso. También para mujeres que repiten y repiten y repiten viejos patrones eh, y no logran como salir de ahí, no saben por qué atraen como el mismo tipo de pareja, pues siempre están como en el mood de repetir la misma historia pero con diferentes personas. Entonces esto va a ser 6 de abril en Bogotá y 4 de mayo en Cali. Ya ahora sí que tenemos quórum, creo que puedo empezar, entonces no me tardo más. Hoy vamos a hablar de sanando las memorias de dolor con mi madre, pero digamos que antes de empezar a ver eso, pues digamos que a la luz de mi experiencia, un poco a la luz como de la preparación terapéutica, hay un cliché de la psicología que dice que las mujeres tendemos a tener problemas de relacionamiento con los hombres, bien sea de una forma romántica o no, en el caso en el cual eh, hemos sido abandonadas emocionalmente por el padre. Y eso yo lo explicaba la vez pasada, solamente lo quiero tocar aquí muy brevemente. Hola Vivi, ¿cómo estás? Qué rico verte por acá. Y en esa medida, pues digamos que todas tendemos a creer eso y muchas mujeres me dicen, pero si mi relación con mi papá es excelente, ¿por qué es que no me funciona? Y no necesariamente tiene que ver con eso. Muchas veces, y en una gran mayoría de casos, digamos, el tema tiene que ver más que con cualquier otra cosa,
con la ausencia de madre o con la rivalidad con la madre. Normalmente cuando hablo de ausencia no me refiero necesariamente a la ausencia física, sino también eh, a la ausencia emocional, que es la más importante. Porque una madre presente no necesariamente es una madre conectada emocionalmente. Entonces vamos a hablar un poco de eso, las quería como poner en contexto. Digamos que entender que la relación con la madre pesa mucho en cómo incorporamos el femenino y desde ahí cómo nos conectamos con la realidad de ser mujeres, que es finalmente la que nos va a permitir acercarnos a una relación de pareja o a cualquier cosa, digamos, en el mundo, porque es el rol que nos tocó, pues hace toda la diferencia, porque finalmente es de la primera persona que aprendimos sobre el femenino y sobre lo que significa ser mujeres, de nuestra mamá. Y sin querer entrar en un discurso feminista, lo que sí debo decir es que venimos de generaciones y generaciones de mujeres que a su manera han sobrevivido al mundo como mejor han podido, ¿no? Mucha supresión social, mucha represión, mucha contención del femenino, pero también la posibilidad de exacerbar muchos de los valores del femenino en medio de esa contención y de generación en generación como que el tema ha ido evolucionando. Voy a hablar para las mujeres que para un rango muy amplio de edades, entonces es importante como que entendamos que estoy haciendo una cosa muy genérica, pero que realmente cuesta, o sea, no me puedo detener en cada tipo de generación de mamá, así que lo voy a hacer muy genérico. Hola Adri, qué bueno que estés aquí, bienvenida. Entonces, empecemos un poco como a entender quiénes son, cómo podríamos tipificar o cómo podríamos identificar que somos unas niñas o que fuimos unas niñas con ausencia emocional de madre. Entonces, lo primero es entender que hay como dos grandes tipos de mujeres. Como les digo, esto es genérico. Obviamente, cuando uno entra en terapia, pues entra ya a explorar muy en profundidad el tema, y uno no puede etiquetar a nadie, ¿sí? Eso sí quiero dejarlo claro. Pero si yo estuviera escribiendo un libro, digamos, que les permitiera a ustedes como poder tener un referente, lo haría así. Entonces, por eso lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, una primera niña es la hija del padre, de eso hablé en el live pasado, que no quedó cuando hablamos de la relación con papá. Y la hija del padre básicamente es una niña que se identifica muy fuertemente con los valores de su papá, con los valores del masculino, como que se alía muy fuertemente con él. Desde muy chiquita empieza a sentir que es más chévere parecerse a él que parecerse a la mamá, por diferentes motivos. Entonces, porque el papá es el que tiene la libertad para salir, es el que produce la plata, es el que tiene la voz más fuerte, eventualmente es el que más manda. Entonces ella descubre que los beneficios, su inconsciente descubre que resultaría eventualmente más beneficioso parecerse a él porque tiene como una cantidad de licencias y el inconsciente no es bobo, entonces toma la decisión de irse hacia ese lado. Entonces esta es una niña que crea una alianza muy fuerte con el papá y empieza a generar una distancia importante de la mamá. Si tenemos una mamá sana, equilibrada, armoniosa, que se ha trabajado, que ha sanado y que de alguna manera busca la manera de, de no competir, digamos, con su hija y que no está en la relación con su esposo de una manera buscando protección o buscando seguridad, pues vamos a tener una mamá que logra manejar la situación y puede darle cierto equilibrio a la niñita, pero cuando no es así, la niña genera un vínculo muy fuerte con el papá y empieza a desplazar poco a poco, todas las virtudes y todas las características que se van pareciendo a su mamá. Las va dejando de lado, las va relegando y empieza a hacerse mucho más poderosa desde el masculino. Entonces, hola Carito, ya te estaba extrañando, qué bueno que te conectas. Entonces se vuelve una niña, voy mirando para acá porque acá tengo mis notas, decidí no ponerlas en el computador para evitar lo que nos pasó la vez pasada. Se va convirtiendo en una niña emocional, pero digamos emocional desde un punto de vista de emociones directivas, fuertes, eh, digamos como muy al logro, muy al resultado, muy al foco de lo que necesita, no le interesa mucho como congeniar con la gente, sino obtener lo que necesita. Es altamente razonadora, es una mujer que va a poner distancia emocional muy fácilmente con los demás, muy astuta, muy estratégica, es esa mujer que digamos que vemos que encarna muy fuertemente como esa guerrera con propósito, pero muchas veces lo hace sin propósito. ¿Mm?
le falta empatía, no se preocupa mucho por los demás, no se ve altamente interesada por los demás, es súper buena aliada de los hombres, entonces es una mujer que se sienta en una conversación de hombres y se siente absolutamente cómoda. Diríamos la mujer masculinizada, o esas mujeres que denotan el poder con muchísima seguridad y que están sentadas en una mesa de gerentes o en una mesa de pares hombres y entran perfecto, o sea, logran calar muy bien allí, porque están muy fuertemente empoderadas en el masculino. Por el otro lado, tenemos a la niña autoedificada, de la misma que hablábamos la vez pasada, que simplemente generó distancia emocional con su mamá porque no le pareció buen negocio parecerse a ella. Es decir, eh, ahorita vamos a hablar como de los tipos de mamás que pudiéramos encontrarnos, pero pues a la que le pareció como que su mamá realmente no le interesaba mucho su hija mujer, no entra a competir con el padre o porque no lo tiene, hola Piedad, ¿cómo estás? O porque pues había mucha distancia emocional con su papá, porque simplemente no le interesó tampoco generar una alianza con el masculino, pero sí siente que el femenino de alguna manera le queda de bien. Sin ninguna duda también es una niña muy empoderada en el masculino, pero desde un lugar diferente. Es una mujer que se siente en la necesidad como de contener y de conectar con otras mujeres. Es una mujer que también es independiente y autónoma, sin duda. Genera muy buena amistad con las mujeres. Hola, Brigitte, perdón. Es intuitiva, es sensible. Digamos que esos dones del femenino sí los desarrolla. Pero es una mujer que pone distancia emocional con los hombres, es una mujer ruda, es una mujer que entra en cólera con relativa facilidad y es una mujer que, digamos, no se siente como tampoco muy propia en el femenino. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos? La una es completamente directiva y masculinizada y la otra, pues como que es muy independiente, muy autónoma, pero no necesita, digamos, como una complementariedad del masculino y ni siquiera lo sabe. Es muy, digamos, cercana a las mujeres, pero desde un lugar muy, mm, muy de generar con ellas autonomía, independencia, hermandad, vínculo, pero no es una mujer que denota o digamos como que encarna muy fielmente los atributos del femenino, la armonización, la sensibilización, la contención, la nutrición, el dar, porque como les digo, tiene como sus reservas con esa parte del femenino, ¿no? Como del tener un hogar, ser fuego de hogar, ser mamá, tener hijos. La vemos como que por ahí no es, pero tampoco es la mujer altamente masculinizada, directiva, enfocada, logradora, materializadora, aunque tiene mucho de eso. Entonces, cuando digamos que ese tipo de mujeres llegan a la consulta, pues obviamente lo primero que trato de identificar es, ¿hay alguna situación con la mamá? Digamos, ¿qué situación además es la que hay con la mamá? Y lo que me encuentro es que efectivamente sí. Entonces, digamos que, como ya les he contado, la una, la que llamamos hija del padre en psicoanálisis, es esta niña que tuvo una alianza muy fuerte con el padre, que generó una distancia emocional con la mamá, pero decididamente hubo una competencia con la mamá. ¿Y por qué? No la estableció ella, la estableció la mamá. La estableció la mamá por sus inseguridades, por la forma en la que asume la maternidad de una hija mujer, por la forma en la que siente que la hija mujer viene a desplazarla del rol, digamos, o de ser el centro de atención femenino del hogar, en fin. Y la otra, que es la niña autoedificada, pues lo hace porque simplemente toma distancia emocional de la madre porque no le parece a su inconsciente que ese es un modelo válido a seguir. ¿De dónde viene eso entonces? O sea, ¿con qué tipos de mamás nos encontramos? Entonces, digamos que lo que más comúnmente veo es una mamá que llamamos narcisista. Entonces, la mamá narcisista es la mamá que eh, siente que cuando la hija tiene un problema, los problemas son de ella. Es una mamá a la que le preocupa altamente, es una mujer a la que le preocupa altamente lo que piensen los demás de ella. Entonces, el problema que la hija va y le cuenta se convierte en el problema de conténlo porque no queremos que esto se sepa demasiado. Es la mujer que compite con la niña, es la mujer que sí efectivamente se sintió desplazada y siente celos a su hija en relación con su esposo. Eh, es la mujer que cuando su hija le cuenta sus problemas, ella no está para ayudarle a su hija, sino cómo sus problemas la afectan a ella.
cómo los problemas de la hija le están afectando a ella en lugar de prestarse servir a la hija. Es la mujer que está en queja y en víctima de manera permanente, es la mujer que captura atención absoluta de todo lo que pasa, y casi que la hija se tiene que convertir como en su asistente emocional y en su asistente mental, porque todo el tiempo lo deposita en ella. Hay un libro que tiene película que se llama Como agua para chocolate. Entonces, una mamá narcisista es la mamá eh, de ese libro, y cómo necesita ser compensada todo el tiempo por su hija menor. Eh, es una mamá que se siente como el centro de atención todo el tiempo y a la que le pasa todo, y entonces todo se culpa y se victimiza permanentemente. Y entonces es que, claro, ustedes son así conmigo a pesar de que yo les he dado tanto y a pesar de que yo he hecho tanto, y no me reconocen nunca y no pasa nada nunca, y siempre va a ser insuficiente lo que la hija haga por esa mamá. O sea, la mamá siempre va a entrar en conflicto por cualquier cosa. ¿Por qué pasa esto? Porque esa es una mamá que tiene una niña herida, ¿no? Y eso es muy importante, y les voy a repetir lo mismo que les dije en el ejercicio de Sanando con el Padre. A ningún papá y a ninguna mamá del mundo les entregan un manual acerca de cómo ser papás. Más o menos hacen el intento, más o menos tienen la intención, pero lamentablemente un gran porcentaje, no sé cuánto, pero un gran porcentaje de personas llegan a la paternidad y a la maternidad sin tener muchas cosas en ellos mismos resueltas. Y digamos que las mamás de nuestra generación, hablo de las que bordeamos como los 40, las que están, digamos, que en este momento tienen entre 30 y 50 años, nuestras mamás como de ese rango generacional, pues fueron mujeres que, digamos, vivieron como una época de liberación femenina, dijéramos, pero también fueron mamás criadas por mujeres machistas, por nuestra cultura, por donde estamos ubicadas, por la época que les tocó. eh, Fueron mujeres cuyas mamás también pusieron altas distancias emocionales con ellas. Eh, Vemos mujeres que tenían, digamos, poca relación y pocas posibilidades de relación con su mamá, porque su mamá estaba al servicio de su esposo, al servicio de la familia, pero no específicamente al servicio de cada uno de los hijos. Y como les decía antes, hago la claridad de que esto es genérico. Entonces, obviamente son mujeres que fueron criadas a la luz de un patrón donde el femenino realmente no es valioso, donde el femenino realmente existe para tener hijos, procrear y llevar un hogar, pero donde no hay más allá que genere valor en el hecho de ser mujer. Entonces son mamás que seguramente aprendieron que ser mujer no vale. Entonces ahí nos encontramos con dos tipos de mamás: las que se convirtieron en mujeres sumisas y que pudieron haber sido eventualmente las mujeres abnegadas que perdonaron 400 infidelidades del marido, las mujeres que eventualmente se sintieron, digamos, como frustradas por no haber hecho sus sueños. Entonces, claro, cuando ven que la hija los logra, como que se resienten por eso. Mujeres con niñas altamente demandadas en afecto, pero que no lo recibieron, por niñas interiores quiero decir. Mujeres que hicieron alianzas muy fuertes con sus papás, entonces digamos que su manera de sobrevivir fue hacer alianzas con el masculino y ser hijas del padre, y ser muy pilas, muy estructuradas, muy echadas para adelante, pero poco humanas, poco amorosas, porque pues no recibieron mucho de eso, digamos, porque la cuota, digamos, como dulce del hogar, sin duda sí la pone la mujer, sin que el hombre no tenga un poco de eso. Entonces, en ese orden de ideas, a ver, un segundo que me están preguntando cosas. La señal está intermitente, bueno, no hay mucho que pueda hacer a eso, y es posible que sí, porque se ha estado yendo la luz todo el día. Entonces, en este instante no sé si estoy con planta o no. Ani me pregunta si Sanando con el Padre lo colgaré. No, imagínate que ese video no quedó guardado en Facebook, por lo tanto no lo pudimos bajar para colgarlo en YouTube, pero en algún momento que tenga un tipito lo cuelgo un resumito chiquito en un video y miro a ver si lo puedo colgar. Me pregunta Anita, mi mamá es de las que cuentas algo y en cada momento quiere volver a topar ese tema. ¿Es una mamá narcisista? No, o sea, una mamá narcisista tiene muchísimos rasgos, pero digamos que uno de ellos es poderle decir: hola Isi, ¿cómo estás? Es poderle decir a tu mamá, es que cuando tú le cuentas algo ya se lo toma o sea, la afectada es ella y no tú. O sea, si tú le estás contando que tienes un problema con tu marido, ella, en lugar de decir,
¿cómo te ayudo? Ven y lo resolvemos, ¿qué necesitas? Es una mamá que dice, ay, qué tragedia, ahora me voy a morir con una hija separada, no puede ser que me esté pasando esto, pero por Dios santo, ¿yo a quién maté? Es ese tipo de mamá. Es uno de los muchos rasgos que podría tener una mamá narcisista. ¿Por qué? Porque está atorada en una niña que no recibió atención, que no recibió afecto, que no recibió la seguridad, y claramente lo que saca en su faceta de mamá, pues es una niña no integrada. ¿Sí? Entonces, digamos que volviendo a conectar con donde me quedé, pues evidentemente eh, son mamás que fueron criadas por nuestras abuelas que no tuvieron tampoco más que darles. Entonces, su salida era o parecerse al papá, digamos, de ellas, que ahí había una salida chévere porque, como les decía antes, pues parecerse al masculino en algunas de las épocas ha tenido sus ventajas, es decir, hay libertad, es el que lleva la provisión, el que tiene, digamos, las licencias de tener diferentes aventuras afuera, el que toma las decisiones, el que hace un montón de cosas muy chéveres, y mientras que la mamá es como la abnegada que está en la casa cuidando a los hijos, cuidando el hogar y no tiene como nada para ella. Entonces la mamá narcisista pues viene de allí, viene de no haber tenido tampoco una mamá amorosa, cuidadora eh, y cercana que hubiera podido entregarle herramientas y que además le hubiera podido enseñar que ser mujer tiene una cantidad de cosas espectaculares eh, y valiosas y que no le tocó ser mujer en vano. Entonces empieza a crear una cantidad de inseguridades y a partir de esas inseguridades, pues escoge un hombre con el cual sentirse protegida, amada y segura. Y hasta ahí vamos bien, pero cuando le nace una hija mujer, entra en conflicto con eso porque entra a competir con esta hija mujer. Porque esta hija mujer muy seguramente le roba la atención de ese hombre que escogió como papá de vida, y entonces pues ya no se siente lo suficientemente importante, ya no se siente lo suficientemente valiosa, ya no siente que ella es la que tiene toda la atención y por ende, pues inconscientemente, ojo que todo esto tiene que ver con movimientos inconscientes y protecciones del ego, pues empieza a generar una competencia muy fuerte con su hija. Entonces todo el tiempo la hija lo que desarrolla es una necesidad permanente de demostrarle a su mamá que es valiosa. Y en esa competencia que además establece con su hija, la vuelve como su lazarillo en temas emocionales, en temas importantes de la vida. Entonces la niñita siente que tiene que estar todo el tiempo al servicio de su mamá, teniéndole sus necesidades emocionales, y hasta se siente culpable de que su mamá tenga un dolor físico o un dolor emocional, y le empieza a creer a la mamá pues que todas aquellas cosas de las que la mamá la culpa es que tú no me pones atención, es que para ti es más importante tu papá, es que para ti es más importante tal cosa, es que tú no te la pasas en esta casa, es que tú, es que tú, es que tú, y la niñita probablemente empiece a incorporar esas culpas y a desarrollar un montón de cosas. Pero lo importante aquí es entender de dónde viene mi mamá, porque es que mi mamá no es así porque me quiere hacer la vida imposible, es así porque no tiene nada más para darme. Entonces, por eso me gusta devolverme tal vez a los porqués de las cosas para que podamos tener un poquito de compasión. Y yo sé que las que tienen una relación pésima con su mamá me dicen, no, de verdad, yo con mi mamá no puedo. Pero si la ves desde la niña que ella lleva adentro, que está herida, que no está integrada, que no, que no puede consigo misma, pues tú dices, venga, es que no le quedo más. Ahora, entenderla y comprenderla y ser compasiva con ella no significa necesariamente que tu mamá te va a empezar a amar como tú esperas que te ame. A ti te toca resolverlo sola como la mujer adulta que hoy ya eres. Porque te puedes pasar años esperando a que tu mamá salga de la deuda que tiene contigo y la verdad es que ni siquiera tu mamá sabe cómo hacerlo. Entonces, ahí es donde vale la pena no solamente mirar el porqué, sino a partir de ese porqué, tomar distancia y asumir la responsabilidad. El segundo tipo de mamá es la mamá masculinizada. Entonces, eso también es un poco narcisista, pero ya, digamos que lo que hace es que crea un vínculo muy fuerte con el papá. Entonces, ella viene siendo una hija del padre. Y si tú te identificas con lo que dije antes, con la hija del padre, ojo con eso. Porque entonces esta mujer masculinizada, hija del padre, pues puede también ser un poco narcisista, pero ella basa eso, digamos, como en el hecho de lograr cosas. Entonces la mujer que se superó, que dijo, yo ni de fundas me voy a parecer a mi mamá, no voy a ser la mujercita sentada en la casa esperando a que el marido llegue para darle la comida y haciendo todo lo que el marido dice, no, yo voy a estudiar, voy a salir adelante, voy a trabajar, voy a ser brillante, y entonces fue dejando de lado un poco el tema de los hijos.
Entonces la niña no tiene una mamá, digamos, que haya sido presente, porque su mamá estaba más preocupada por tener logros profesionales, por tener desafíos profesionales. En las mujeres de mi generación es raro ver mamás así. Vemos más mamás del otro tipo y del que me falta por mencionar. Pero existen ya en esa generación las mujeres que dijeron voy a desafiar el status quo, voy a estudiar, voy a ir a la universidad, voy a tener una carrera, me voy a enfocar en ella y voy a sacar eso adelante. Entonces, claro, la niñita que aprende, pues la niñita aprende que ser mujeres también está súper masculinizada, entonces tiene dos modelos masculinos, el del papá y el de la mamá, pero no recibe, digamos, como esa contención y ese calor de la mamá. Entonces también me encuentro como con muchas mujeres que sienten pues que su mamá es un modelo a seguir muy chévere, pero que nunca tuvo un abrazo, una palabra bonita, o sea, no era la mamá pues como de contención, de apoyo, de nutrición, de cuidado, de abrazo. Eh, y de alguna manera como que también sienten esa deuda. ¿Sí? Esta mamá masculinizada puede entrar en el patrón de la mamá narcisista en la medida en que, en que demanda que su hija sea tan exitosa como ella lo fue. Pues lo peor que le puede pasar a una mamá masculinizada es que su hija le diga quiero ser profesora de yoga, o me quiero dedicar a la pastelería, o quiero ser modelo, o es una cosa de ese estilo, porque la mamá masculinizada lo que espera es tener una hija eh, que sea como ella, pues una científica, o no sé, o una gerente de una multinacional, o política, o cosas de ese estilo. ¿Sí? Y pues que su hija, digamos, como que le salga con esas cosas porque solita detonó el femenino, pues le genera inquietud. Pero esta mamá masculinizada tampoco es una mamá mala, ni es una mamá a la que no le importaran sus hijos. Es una mamá que de la única manera en la que encontró la forma de poder salir adelante desde una perspectiva nuevamente inconsciente, o sea, la forma que encontró su ego para no quedar atrapada en ese modelo de mamá negada fue pareciéndose al papá. Y entonces por ahí se fue. Pero tampoco nunca nadie le dijo, oye, calma, o sea, puedes tener equilibrio, puedes ser mujer y ser exitosa al mismo tiempo y eso no tiene nada, o sea, no tienes que convertirte en una persona fría, en una persona de sentimientos duros, en una persona que solamente piensa en el logro. Hola, por ahí a Nutriendo Esencias, no tienes que convertirte en una mujer de hielo, digamos, tu guerrera puede tener propósito, no solamente el poder y la carrera y los logros. Entonces, pues también es una mujer a quien le faltó a alguien que la orientara para decir, oye, puedes tener una relación contigo misma armoniosa, amorosa, donde tú te nutras, donde tú te cuides y donde aceptes el femenino y lo integres bonito, de suerte que puedas a partir de ahí hacer cosas lindas por quien va a ser tu hija, que la acompañes a ser mujer sin tener que disociar esto de ser del masculino y el femenino. Eh, Luego viene otro tipo de mamá, que es como la de las abuelas, que es la abnegada machista. Entonces, ¿cuál es la abnegada machista? Es la mujer que de alguna manera honra o justifica los actos de los hombres o los actos de su hombre, de su esposo, le perdona todo, le pasa todo, pero todo el tiempo está triste, se le ve infeliz, se siente, digamos, o sea, se le ve que es una mamá sufrida, digámoslo así. Y entonces la niña también rompe un poco con ese modelo porque dice, yo no me quiero parecer a mi mamá. Entonces me encuentro también con muchas mujeres que adoran a su mamá, porque bueno, en este caso todas aman a su mamá, pues no he recibido ninguna paciente que realmente odie a su mamá, pero esta particularmente la quiere mucho y tiene esa culpa y esa dualidad entre adoro a mi mamá, pero me da mucha rabia que sea tan boba, porque sí textualmente me lo manifiesta. Me da mucha rabia que perdone tantas veces a mi papá, me da mucha rabia que haya permitido tantas cosas, tengo mucha rabia con ella porque no tomó decisiones a tiempo, me da mucha rabia porque aún a esta edad, cuando yo tengo 30 años, mi mamá sigue ahí y yo no estoy esperando que, a la luz de la creencia que el matrimonio es para toda la vida, no importa cómo, no importa qué, no importa cuándo. Entonces, eso crea una brecha muy fuerte y en particular de este modelo es desde donde sale la niña autoedificada. Entonces, eh, hay como esa dualidad culposa entre adoro a mi mamá porque es que se mató por mí, pero
qué jartera ser como ella y qué rabia que ella no se haya hecho respetar. Entonces la deuda ya no es personal, digámoslo así, sino ya es la deuda con el femenino que me transmitió mi mamá. Entonces ser mujer significa tengo que aguantármelo todo, tengo que tolerarlo todo, tengo que creerlo todo, tengo que permanecer a pesar de lo que sea. Entonces en ese orden de ideas, pues wow, como que hay un movimiento interior muy fuerte, muy revolucionado, y en cualquiera de los tres casos, sea que te tocó la mamá narcisista, sea que te tocó la mamá masculinizada, sea que te tocó la mamá abnegada, machista, pues como quiera que sea, tienes súper desintegrado el femenino en ti. Y cuando hablo de eso, me dicen, no, pero yo me arreglo súper bien y yo soy súper femenina. No, no tiene nada que ver con eso. Femenino puede ser tú en chanclas, chagualas, eh, saliendo a la calle sin maquillaje y sin arreglarte el pelo. Eso no tiene nada que ver. Exacto, como dice Nutridocencia, lealtades. Y digamos que el femenino no es un cliché, no es la de los moñitos de Hello Kitty, ni es la alta comprada, ni es la hippie que danza bajo la luna en el círculo de mujeres. No, es que el femenino es una cosa que se lleva adentro. El femenino es honrar el hecho de que soy mujer y sentirme cómoda con eso. Y que también, por el mundo en el que estamos, pues las mujeres hemos desarrollado unas características interesantes y chéveres del masculino, incorporarlas y sentirlas como parte de nosotras en equilibrio y en tranquilidad. ¿Cuáles son esas características del femenino? La armonización, la conexión con el otro, la capacidad de nutrir, la capacidad de crear, la intuición, la estrategia, la visión, la contención, eh, digamos como la paciencia, la armonización, la posibilidad de ser fuego. ¿Y cuáles son las características del masculino? Ah, bueno, la capacidad de seducir, de conectar, de agradar, digamos, como de involucrar. Yo lo llamo de conectar. ¿Y cuáles son las características del masculino? La dirección, el foco, eh, la orientación al resultado, la estructura, la fuerza. Entonces, unir esas dos cosas en una mujer de manera equilibrada resulta muy bonito. Por eso no se puede hacer si tú no sanas a tu papá, que es tu figura masculina primordial, y a tu mamá, que es tu figura femenina primordial. Entonces, ¿con qué me encuentro yo? Eso cómo se manifiesta en la vida adulta. Entonces tengo un quiste en el ovario, tengo ovario poliquístico, tengo miomatosis, tengo endometriosis, tengo pólipos en el útero, tengo sangrados irregulares, mi ciclo es disfuncional, tengo cólicos espantosos y nadie sabe por qué, tengo alteradas mis hormonas, tengo un síndrome premenstrual exacerbado, etcétera, 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 etcétera. Y ahí está la pelea. Ese es otro tema del que hablaremos después, pero digamos que esa es una manifestación importante. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando yo tengo una mamá así? Lo primero, y por eso, como les dije antes, me fui al porqué, es, pues, revisa de dónde viene tu mamá. Y nuevamente les hablo del ejercicio que les hablaba en la charla de Sanando con Papá. Pregúntale a ella por su historia. Entonces ustedes me dicen, no, pero es que mira que Laura me dice, por favor, la del papá. Bueno, les prometo que lo voy a hacer en algún espacio que encuentre de tiempo, lo voy a hacer y lo vamos a colgar, segurísimo, lo prometo. Eh, entonces, revisa de dónde viene tu mamá, ella tiene su historia, o sea, ella no viene con el chip de ser mamá, bájala de ese lugar de mamá al lugar de mujer, explora quién es la mujer que hay detrás de tu mamá y tú me dirás, pero ¿cómo hago eso si tengo un montón de sentimientos encontrados hacia ella? Pues desde la compasión. Si tú estás en ese lugar, si tú estás sentada en el lugar de es hora de sanar y estoy dispuesta, justo esta semana voy a hablar un poco de eso, pero Hipócrates, que es el padre de la medicina, decía, mire, si usted va a recibir a un paciente, pregúntele primero si está dispuesto, no se comprometa con un paciente sin antes preguntarle si está dispuesto a dejar de hacer aquello que lo enfermó. Entonces lo primero es, si tú realmente estás dispuesta a sanar, deja de hacer aquello que te enferma, que es culpar a tu mamá, que es pelear con ella. Encuentra quién es, de dónde viene, cuál es su contexto, cuáles son las cosas que le dolieron, cuáles son las cosas que la lastimaron, cuáles son las cosas que la formaron.
en dónde están cimentadas sus creencias, en dónde está cimentada en dónde está cimentado su esquema de pensamiento, quién es ella, quién es la mujer que hay detrás de la mamá, porque finalmente es esa mujer la que construyó a la mamá, ¿no? Y no al revés. Entonces uno diría, pero ¿cómo así? Si es que ella era la grande y yo era la chiquita. No necesariamente ella era la grande, porque no necesariamente emocionalmente creció como se necesitaba que creciera para poder ser una mamá armoniosa y medianamente sana. Emocionalmente pudo haber estado realmente atorada en cosas que nunca resolvió. Emocionalmente pudo estar atada a cosas que ni siquiera elaboró, o sea, que no integró, que no desarrolló. Así como existe el retraso mental, existe el retraso emocional. Y desde esa, y existen muchas formas, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues te puedes dar cuenta que como mujer, en verdad, en su caja, digamos, de recursos, o no le dieron o no desarrolló los recursos que necesitaba para ser una mamá sana. Y cuando lo miras desde ahí, puedes desprenderte del drama que ella te provoca. Y yo sé que suena fácil, pero es un trabajo profundo y fuerte y de verdad de querer dejar de hacer aquello que me enferma con mi mamá. Eso no significa que porque la veas así y tengas elementos para poderla perdonar, que finalmente al bajarla de su rol de mamá y ponerla en el rol de mujer y verla desde un lugar distinto, pues te va a quedar mucho más fácil perdonarla, porque vas a entender muchas cosas. Pero eso no significa que ella, ni que la relación vaya a ser de las más grandes amigas, ni que entonces ahora se van a convertir en las grandes aliadas, ni mucho menos va a significar que ella finalmente te va a amar como tú esperabas que ella te amara. Y ahí es muy importante que hagas conciencia de que a estas alturas probablemente ella no tenga la capacidad de hacer conciencia de todo lo que le faltó y que a lo mejor sus dolores con ella misma sean más fuertes que los tuyos para con ella. No sé si me hago entender, o sea, que el hecho de ser ella la lastime tanto eh, que no quiera reconocer todo eso que le falta y todo eso que no trabajó. Y ahí es donde más compasión va a necesitar de tu parte. Entonces, en ese orden de ideas y bajo esa conciencia, hay que buscar la manera de perdonarla viéndola desde su niñería, desde su niña no integrada, desde su niña lastimada, desde la niña que no fue. Y no necesariamente tuvo que haber pasado por un evento excesivamente traumático, no, porque también me salen con argumentos como, pero mi mamá fue una niña princesa y a mi mamá le daban todo y a mi mamá, claro, pero ¿qué modelos tuvo? ¿Cuál fue realmente el relacionamiento afectivo o el desarrollo afectivo que tuvo a partir del papá y la mamá que le tocaron? Es que darle todo no necesariamente es darle afecto, ¿sí? Entonces, de alguna manera como que es poder simplemente, sin buscar excusas, eh, verla como lo que es. No seguir teniendo un estándar acá y queriendo que ella llegue a ese estándar, ¿no? Como en la pelea permanente del le reclamo lo que no me da, le reclamo lo que no es y le reclamo lo que me falta, ya no va a pasar. Yo creo que aquí asumo que todas las mujeres que están viendo esto y todas las que la van a ver tienen más de, no sé, 18 años. Si estás entre los 18 y los 25, maravilloso, porque estás muy a tiempo de evitarte muchos problemas y de sanar muchas cosas para cuando te cases y tengas una pareja estable y en tus relaciones de ahí hasta ese punto. Y si ya estás en mi edad o estás mayor, pues, hombre, ya es hora de decir, yo me estoy aproximando a ser mamá o ya quizás ya lo seas, no quiero que mi hija me vea así. Y aunque yo haga lo que haga, seguramente le voy a quedar debiendo cosas, pero hago mi mejor esfuerzo y quiero ser un ejemplo de que como hija yo puedo ver a mi mamá con compasión, porque es que ni ella como mi mamá, ni yo como la mamá de mi hija, tengo un manual de cómo ser la mamá perfecta. ¿Sí? Entonces, cuando lo vemos desde ese lugar, podemos ser un poco más compasivas, menos lapidarias y hacer un mejor esfuerzo por perdonar. Entonces, aquí digamos que hay dos recomendaciones. La primera
yo te recomendaría, haz un acta que te cuente a ti misma para qué en tu vida, no por ella, por ti, vale la pena perdonar a tu mamá. 2, haz el ejercicio de revisar quién es tu mamá como la mujer, no como la mamá. ¿Cuál fue la mujer que edificó a la mamá? Y 3, suelta a tu mamá, porque cuando no la perdonas, te la estás cargando dentro de tu pecho 7 por 24, todo el tiempo. Y aunque ella haga lo que haga, y aunque no esté contigo, tú la llevas adentro. Entonces es como si te lo hubieras metido ahí. Sácala y hazte cargo de ti misma con lo que te dio y con lo que no te dio. ¿Es probable que te haya quedado debiendo más de lo que te dio? Sí, es probable, pero es lo que tienes. Y en ese orden de ideas tienes dos caminos. O te quedas peleando por eso hasta el día de tu muerte, o haces algo con eso y te reconcilias con la idea de aceptar que tu mamá es lo que es. Y no pudo ser mejor porque no tuvo cómo. Entonces, para cerrar esto, y si quieres hacer un ejercicio de perdón con tu mamá, yo te recomiendo prende una velita rosada, evocando el femenino, y una velita anaranjada, evocando como tu energía naranja del masculino. Y dices lo siguiente: hoy, aquí y ahora, yo te perdono, te bendigo y te recibo. Al hacerlo, me libero y te libero. Y en esa armonía, dada y respaldada por el universo, te suelto, te libero de mi vida, del lugar de mi cuerpo en el que siempre me ha dolido que estés, del lugar de mi mente en el que siempre me ha dolido que estés, del lugar de mi emoción en el que siempre me ha dolido que estés. Y permito que mi vida siga su curso haciéndome responsable de mis afectos, de mis vacíos, de mis carencias, de mis deudas. Te libero de cualquier cosa que me debas y te devuelvo a ti lo que es tuyo. Hoy te perdono en amor, en bondad, en benignidad y en luz. Así es, y amén. Y ya. Y vuelvo y te digo, suelta cualquier expectativa de que con esto entonces la relación se va a convertir en una relación pues súper, no, necesariamente. Si es así, maravilloso, y me alegraré muchísimo por ti y ya me contarás. Pero si no, que esto sea para ti, para que tú construyas una mejor relación contigo misma y tú te sanes. Hay alguien que me estaba preguntando por aquí, ¿cómo sanarlos? Cuando tienes, ese es un tema distinto, no quería como cerrar sin contestarte, pero el tema de cómo sanar todas esas enfermedades del femenino manifestadas en tu útero es un tema distinto, que creo que es un poco más largo. Entonces te lo quedo debiendo. Pero voy a hablar de eso este año en una de las charlas, así que tenme un poquito de paciencia. Si no, mientras tanto, te comparto la página de Carolina Galvis, que es una muy moderna que sigo y que parece maravillosa, que se llama Flores Ser Mujer, o sea, como con doble S, Flores Ser Mujer. Ella habla un montón de la sanación del femenino a través del útero, y es como una de las grandes sanadoras de útero que hay. Así que bueno, por ahora te la puedo recomendar como por si quieres saber un poquito más del tema y mientras llega el momento de hacer mi charla sobre eso. Me pregunta Elizabeth, ¿y si ya está en el cielo? Hazlo así, no importa, o sea, trata de investigar sobre ella, tanto más bonito así porque es una manera también de honrar su memoria de alguna forma. Haz esos 3 pasos que dije, y como no es ella la que te puede contar sobre su vida, investígala tú. Trata de reconectar con la mujer que era tu mamá y haz tu ritual, como tu oracioncita o tu mantra o tú, como lo quieras llamar, lo que les compartí ahorita, tú solita. Y hazlo para ti, ¿vale? Bueno, chicas, vamos terminando. Les mando un abrazo gigante. Gracias a ti, Nani. Gracias a todas las que se conectaron. Cada vez nos conectamos más y eso me hace muy feliz. Entonces, bueno, les mando un abrazo inmenso y nos vemos en 8 días porque pues esta charla se las debía de la vez pasada. Y bueno,